Hola, ¿cómo están todos a Ciudadanos al Poder? Debería ser la estrategia Made in China. Pero ¿qué es lo que es Made in China? Made in China parece que es lo que está haciendo el presidente con todas las cosas que hoy día le han pasado en esta semana. Con todo esto lo vamos a conversar en este programa de Ciudadanos al Poder. Muy buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. Bienvenidos a Ciudadanos al Poder, estamos otra vez más acá en tu canal El Vecino Normal, el capítulo número 23, así que estamos felices porque volvemos después de un 1 de mayo donde nos tocó descansar porque nosotros descansamos porque lo merecíamos. Y esta vez traemos un invitado nuevo, un invitado, como se dice, nuevito de paquete, como decía don Francisco. Él, lo presentamos, es Ricardo Godoy, vicepresidente de Asuntos Programáticos del Partido Progresista. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí junto al Vecino Normal, junto a Ciudadanos al Poder. Así que muy feliz de esta instancia y ojalá que sea también una instancia donde también los que nos acompañan en redes después puedan comentar qué tal lo hacemos, cómo vieron el programa, etcétera. ¿Tú no habéis venido nunca? No, primera vez, así que muy contento por la instalación, por el esfuerzo. Además, programa es un número 23. 23, no es así cualquiera. Que no es cualquier número. No es cualquier número, 23. Así que hay harto trabajo aquí, así que muy feliz de acompañarte en un gran programa que yo sé que le han puesto mucha energía y harto debate. Así que ojalá podamos aportar a esa energía en este programa número 23. Oye, y nos vamos del 23 al número 1. Pasamos el día de ayer, fue el 1 de mayo, un 1 de mayo que se hizo una marcha que se dividió en dos, una parte partió en Plaza Italia, otra partió por Estación Central, en una hubo conflicto, en otra no, ahí como que se pelearon cuál era el protagonismo de la marcha, pero yo quería hacer un comentario, yo vi mucha gente, me gustó la gente organizada, partiendo, pero a mi intención, en lo personal, sentí como que había poca, o sea, cuando uno está inverso en la marcha, yo fui a marchar, uno no se da cuenta, pero después cuando mirando bien el resumen, yo siento que como que menos gente participó. ¿Tú crees que el movimiento un poco de 1 de mayo, de los trabajadores, con este gobierno que hay, como que se ha visto un poco debilitado? Mira, yo no creo que sea el tema de las causas el problema. Yo no creo que haya una desafección, por ejemplo, de la agenda que señaló Bárbara Figueroa, de los puntos que instaló en el discurso. Yo creo que generalmente el chileno tiene una característica que tiende a desmovilizarse después de haberse movilizado o a estar muy activo. Si uno analiza, por ejemplo, las últimas marchas estudiantiles también, ve que también han ido a la baja. Si uno analiza las marchas No Más FP, también han ido a la baja, pero si uno analiza la encuesta, no existe una relación a la baja respecto a la percepción de la ciudadanía respecto a esas temáticas. No hay un giro de la ciudadanía respecto a que no crea que se necesitan mejores pensiones, o no hay un giro respecto a que hay que avanzar en materia de gratuidad, ¿me entiendes? Yo creo que lo que pasa es que generalmente cuando no se ven muchos cambios, yo creo que la ciudadanía tiende a resistirse o apartarse en las instancias de participación ciudadana como es una marcha, pero no significa que baje la adhesión. Yo creo que es mucha la adhesión todavía que existe respecto a los puntos que salió Bárbara, que ahí yo comparto plenamente, que debe haber una protección hacia los avances en la reforma laboral que se realizó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Dos, una crítica sustantiva hacia los partidos políticos y su rol como oposición. Es efectivo que su rol como oposición dentro del Congreso está muy diluido, y como es muy diluido es muy fácil para el gobierno avanzar en agendas que no necesariamente van en pro de la ciudadanía. Por ejemplo, en los últimos proyectos que vimos, por ejemplo, en el Estatuto Laboral Joven, vimos directamente cómo se intentó atentar contra los años de servicio, tema que todavía está ahí soterrado y que han tratado de instalarlo una y otra vez. Entonces, uno empieza a mirar y efectivamente hay varios temas sustantivos que marcó la agenda de la CUT. Interesante también, por ejemplo, el rol de la mujer y cómo la inserción laboral de la mujer también es un desafío importante que debe abordar esta sociedad, y no solamente en la inserción laboral como tal, es decir, su ingreso al mercado, sino también que se empareje la cancha respecto a los salarios, en donde muchas veces, y está medido también los indicadores de desigualdad a nivel nacional, que por la misma pega, cumpliendo exactamente en la misma labor, incluso pueden ser hasta de la misma universidad, y reciben diferente remuneración por eso. 30%. Entonces esos son elementos sustantivos
que yo creo que son importantes, que son llamados de atención y particularmente al rol de la oposición. Yo en eso le encuentro mucha razón a Bárbara, que una oposición diluida no le sirve al país, que va a haber mayor cohesión para cuidar al ciudadano respecto a las reformas que está instalando el presidente Sebastián Piñera. Sácate dos temas así rápido a la pasada que quiero pegar una repasada. Uno es ver la posibilidad, comentar, distinto sería el gobierno, distinto sería este gobierno con una oposición más articulada. ¿Y cómo ves tú a un año a este periodo, este 1 de mayo, el término de cómo lo ha hecho este gobierno con los trabajadores? Porque tenemos al ministro Monkever, que fue diputado por este sector, que cada vez que despierta crea más empleo. O sea, él despierta y hay 160.000 empleos. Entonces, pero tu percepción, ¿cuál sería? A ver, mi percepción es que efectivamente ha habido una oposición que no ha logrado articularse como tal, que hay agenda que no han logrado instalarse. Eso habla mal de la coordinación dentro de los que están dentro del Frente Amplio y las ex fuerzas de la nueva mayoría. Si bien en ciertas coyunturas han logrado votar en contra y han marcado la pauta respecto a que no hayan retroceso en materia de ciertas reformas, sí hay varios proyectos emblemáticos donde Sebastián Piñera sí contó inmediatamente con votos de la oposición y particularmente de algunos diputados de C y algunos diputados de la bancada radical. Entonces eso diluye cualquier opción negociadora que tenga la oposición. Si inmediatamente ya Sebastián Piñera sabía, por ejemplo, que la reforma tributaria podía pasar en la Comisión de Economía, los elementos de la reforma tributaria sin negociar con la oposición, sino negociando en particular con algunos diputados de CE, con algunos diputados radical, entonces es muy difícil. Y es muy difícil también porque se han suscrito acuerdos, hay acuerdos, por ejemplo el acuerdo administrativo para cambiar la presidencia de la Cámara, también iba de la mano de ciertos elementos programáticos, que la oposición se comprometía en materia laboral, se comprometía en agenda de pueblo originario. Bueno, que el presidente de la DC dijo que no era vinculante. Entonces, habían ciertos elementos que tú decís, bueno, parece que en este nuevo ciclo, en este nuevo año, donde le toca a la administración del EC, íbamos a ver cambios de actitud en esa materia. Pero lamentablemente, creo que hay una actitud que no va a cambiar de parte de ciertos actores. Yo digo ciertos actores porque es muy injusto decir que toda la DC está en esa, porque no es toda la DC. Tampoco es todo el mundo radical, pero sí hay diputados radicales en eso, que no van a cambiar su actitud. Y lo que es peor, tampoco los actores que están fuera de ese eje, que es decir, los ex actores de la nueva mayoría y los del Frente Amplio, tampoco son capaces de hilar un proyecto común, de encontrarse respecto a programas que permitan viabilizar una apuesta programática política con mira a las elecciones que vienen. Yo creo que es un desafío que no han sabido sortear. Creo que ahí los partidos cumplen un rol importante que va más allá de lo que están haciendo en el Congreso ciertos diputados y que no hay que claudicar en el llamado a la unidad. La unidad es fundamental para desarrollar cualquier proyecto o colectivo transversal. Hay varios actores que tienen que entender también que se necesita unidad también para gobernar. Los que ejercen como alcalde necesitan tener una buena relación con sus concejales, por ejemplo. Y los que van a ser gobernadores o los que eran la antigua figura del intendente van a necesitar los cores también en su momento para poder sacar proyectos. Entonces, habla del desafío de la centroizquierda y creo que estamos muy al debe, lo digo porque nosotros somos parte de ese desafío, pero nosotros no claudicamos en eso, creemos que es necesaria, creo que es fundamental, creo que los elementos sustantivos están sobre la mesa, creo que no hay ninguna disonancia en materia de educación, de pensiones, la agenda laboral, la necesidad de avanzar en una salud digna y garantizada y de acceso para todos los chilenos y chilenas. Entonces hay varios temas sustantivos que nos unen, que están ahí, que no es necesario incluso darle mayor discusión porque ya sabemos que nos unen. Si el tema está en sentarnos en una mesa común y encontrar elementos también para una gran estrategia de oposición para abordar las elecciones que vienen, porque si no va a ser muy difícil. Ahora, tú tocaste un tema que no deja de ser importante, que sí, claro, hay que buscar la unidad, es el camino. La unidad es la forma y siempre nadie se puede perder que la unidad es lo que tenemos que tener, pero esto es como cuando el pololo te engaña y tú quieres volver a tener esas confianzas y siempre hay algo que está roto. ¿Cómo se logra tener confianza con gente que al final del día, sí, yo te puedo entender que es parte de la sede, te puedo entender que es parte de lo radical, pero cómo se vuelve a construir bajo ya los goles que nos pasaron? O sea, ahí también hay un tema de una cosa es la unidad, pero también no será bueno también definirse con quiénes vamos a construir esa unidad.
Sí, pero ahí yo lo devuelvo. ¿Quiénes definen finalmente la unidad? Yo creo que la unidad, debe ser un espacio amplio que definan también las autoridades regionales, por ejemplo, los presidentes regionales. Hay mucha más afinidad, por ejemplo, de la oposición en regiones que en la región metropolitana, por ponerte un caso. Bueno, pasa que en las bases hay mucha afinidad política. O sea, tú te vas a algunas reuniones y tú ves PS, con PRO, con PC, con radicales. Frente Amplista. Claro, y los ves todos en una misma mesa discutiendo las mismas banderas. Y después cuando ves en la Cámara o ves las cúpulas, lo encuentras total. Y lo hemos conversado con muchos actores acá, el presidente de los radicales, Felipe Díaz, hay gente del PPD. ¿Por qué las bases están tan unidas y por qué las cúpulas están tan separadas? Sí, mira, yo lo llevaría primero a dos niveles. El primer nivel es cómo se ordena el marco general de la oposición. Y el segundo nivel es qué tan participativa es la base militante respecto a la toma de decisiones de sus partidos. En el primer nivel, cuando uno habla de los partidos en términos generales y con la estructura jerárquica, etcétera, con los presidentes de partidos, nosotros hemos señalado históricamente que debería basarse la unidad en tres principios. Que dice respeto mutuo, porque es irrisorio para la ciudadanía que si ve a dos actores que se sacan cresta y media todos los días por medio de comunicación, o incluso a nivel territorial, si ve que actores locales, ves que se agarran a combo o tensionan o están en conflicto, se le va a hacer muy difícil ver después una imagen de esas personas juntas de la mano presentando un proyecto país. Es absolutamente ridículo. Sí, es como un absoluto ridículo. Por tanto, culturalmente lo que tiene que superar la izquierda, porque uno entiende que haya competencia. Es decir, competimos quizás por ciertas banderas, por cierto electorado. Pero esa competencia no debe derivar en rivalidad, porque la rivalidad no está ahí. El enemigo no está ahí. El enemigo está en la desigualdad, el enemigo está en la pobreza, el enemigo está en la cesantía, el enemigo está cómo avanzamos en la descentralización efectiva del país, el enemigo está en las pensiones de pobreza y de miseria que está condenando a cientos y cientos de adultos mayores, el desafío está en la salud, ahí están los enemigos. Esos son los enemigos colectivos. Entonces lo que tiene que aprender la centroizquierda en general es a mirarse como más fraternos. Es decir, si caminamos juntos por las mismas banderas, por las mismas causas, empecemos a tratarnos mejor. Con legítimas diferencias, siempre en lo estratégico y en lo táctico, pero con fraternidad. Porque sin fraternidad es muy difícil convencer a un electorado que vamos a ser capaces de materializar un proyecto país. Lo segundo que hemos dicho, y que también es muy importante, que dice en relación a las ideas, que es fundamental señalar cuáles son las ideas que generan esta unidad. Que es decir, que la relación no se base solamente porque tú y yo, Sebastián, quizás sumemos 50 y el otro sumen 25. Pero después al momento de gobernar o hacer una gestión, nos encontremos con distancia absoluta respecto a cómo materializarla. Es decir, tiene que haber claridad respecto al proyecto país, que dice un proyecto que sea claro en transformaciones económicas, en transformaciones políticas, transformaciones culturales. Que trace un norte. Y que sobre ese norte nosotros por lo menos converjamos y todos sepan que tras esa bandera de unidad hay ideas comunes que puede identificar a cualquier actor que está detrás de esa bandera. Y como tercer elemento, que no es menor, que pasa muchas veces, que hay en algunos casos en donde, por ejemplo, en una comuna, en un distrito, hay más actores que cupo de cargo a representación. Por ejemplo, este año que viene se juegan las elecciones municipales, se juega la elección de alcalde. Quizás pueden haber diferentes partidos que tengan legítimas intenciones de aspirar a instalar un candidato a alcalde en Quintana Normal. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para resolver ese conflicto? Ese conflicto nosotros creemos que es las primarias. Que es la validación de las primarias. Entonces, si tú encuentras un proceso que sea fraterno, es decir, que incluso en la competencia nosotros no nos ninguneemos, no nos maltratemos. No agarremos a palo. Absolutamente. Que sea un proceso que demuestre que lo que está por delante son las ideas. Dos, si encontramos un elemento distintivo que son las primarias, es decir, de definición de conflicto. Y sobre esas primarias hay un compromiso no solamente de que el que gane siga al otro, sino que uno sabe que si yo pierdo, está ese abanico programático, que era el punto que yo te decía anterior, que independientemente de cuál de los dos gane, cualquier ciudadano que apoyara cualquiera de las dos candidaturas sepa que va a haber un proyecto político claro, unitario, y que por eso va a haber mayor posibilidad de convocar. ¿Cachai? Que no haya una odiosidad, por ejemplo, si yo te gano a ti en una elección, o tú me ganas a mí, que a la gente que yo llamé se le haga muy difícil votar por Sebastián. O al revés, o por Ricardo, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque si esa distancia existe es imposible después triunfar, y eso quedó de manifiesto en las últimas elecciones presidenciales. Y el tema de las bases, ¿cómo lo hacía acá? Porque pasa en la realidad, o sea, en las bases, cuando uno se acerca
a la gente, a las reuniones comunales, veo una fraternidad, ve la fraternidad, ve la unión programática, está de acuerdo en que tienen que ser los mejores actores los que lleguen, pero volvemos al retroceso de que en la cúpula se pierde. Sí, es que ahí yo te llegaba a la segunda dimensión, cómo se vuelve más participativo, más democrático los partidos políticos. Yo creo que ese es un desafío institucional que tienen todos los partidos y que cada partido tiene que ir resolviéndolo en sus modos, en su cultura, etcétera. Particularmente yo siento que los procesos deliberativos así se deben desarrollar con un proceso amplio de discusión. Es decir, que no solamente sean las directivas las que zanjen, sino que lleven la discusión a la base. Es más, por ley, cuando se aprueba un pacto electoral, se tiene que someter a una votación de base. ¿Entiendes? Entonces, lo que sucede ahí generalmente es, uno, qué tan participativo el proceso, qué tan abierto el proceso, cuánto es incidente o no la definición de las bases respecto a eso. Pero yo tiendo a pensar que si se construye una energía que va desde abajo hacia arriba, entendiendo la verticalidad de los partidos, que las bases llamen a sus directivas constantemente, no solamente en la región metropolitana, sino a lo largo del país, de la necesidad de la unidad, que además queda de manifiesto que la ciudadanía también espera de la centroizquierda unidad. Pero si los actores de centroizquierda protestan y llaman la atención constantemente a su directiva de que desean unidad, además hacen manifiestos públicos respecto a esto, que es necesaria la unidad para avanzar en ciertas comunas, yo te aseguro que como está la cosa hoy día dentro de los partidos políticos, no resisten que hayan directivas que estén en disonancia absoluta de sus bases y que lleguen a remar en una dirección contraria a una energía que supere el estatus de fragmentación de la centroizquierda. Es decir, todos los que apuestan por la máxima fragmentación de la centroizquierda ya tienen su resultado. Pasó el 2017 con el resultado donde la centroizquierda en primera vuelta sumaba más. Claro. Y dividido porque no supimos articular, porque no supimos ser fraternos, derivó en que Sebastián Piñera fuera presidente. Entonces, yo creo que las lecciones están aprendidas, Sebastián. Ahora, es el eterno mensaje que que se dice que se aprende y la izquierda no aprende. O sea, no ha pasado un par de veces. Ahora, mi pregunta de reflexión y que te la hago es decir, ¿tú sientes, crees que para estas municipales, después que tú mismo dijiste que ya la elección ya la hemos aprendido, vamos a lograr tener una unidad, de acuerdo, transversal, que no se nos van a descolgar la ADC, que no se van a descolgar los radicales, que, no sé, estoy inventando que el PS no hay por un lado, que va a haber unidad? Mira, Sebastián, si tuviese ese oráculo, te aseguro que hubiésemos tenido grandes transformaciones, hubiésemos logrado mayores cosas. Porque todos estamos de acuerdo con la unidad, o sea, a ver, me paro en la calle, hablo con la militancia y todos van a decir, no, la unidad, me paro, pero no pasa, Ricardo. Pero que ahí está el desafío, Sebastián, porque yo entiendo que dentro de los partidos también existen voces fraccionarias y que tienen su cuota de poder interna y que no les gusta que la lógica de entrar en primaria, que pues, también es arriesgar cuotas de representación. Yo entiendo que los actores incluso no quieren primaria o no quieren acercarse al plazo unitario porque están en la apuesta de fortalecer su propia identidad. Yo lo comprendo. Por eso ahí el desafío es instalar un discurso que le haga sentido a las bases y que también le haga sentido a los dirigentes partidarios, que hoy día, insisto, no resiste una sociedad con una centroizquierda dividida, porque la división, el único que cosecha es la derecha. Y cuando ha cosechado últimamente, lo único que hemos visto ha sido retroceso en materia de derechos sociales. Entonces, si nosotros queremos avanzar de manera decidida, y digo decidida en lograr de manera efectiva transformaciones políticas, sociales y culturales, se necesita una mayoría. Y eso no lo ha conquistado, y no lo va a conquistar por sí solo ni el PS, ni el PPD, ni la ADC, ni el PR, ni el Frente Amplio, ni nosotros, ni el PC, nadie. No necesitamos. Los números también están en el Congreso. Ricardo, vamos a saltar a otro tema, que también fue porque hemos hecho como un resumen de temas donde hemos tenido un pequeño lapsus de vacaciones, que fue el retroceso. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con los medidores inteligentes, que de la noche a la mañana subimos que íbamos a tener unos medidores inteligentes. Acá nosotros tenemos uno, que lo instalaron el año pasado, y se le informó a la gente que lo iban a cobrar, hubo una protesta social, la gente muy descontenta, el presidente dijo una cosa, después otra, que lo iba a pagar, que todo lo pagaba el usuario, y ahora como resumen, pasa que ya no hay cambio de medidores, las empresas van a devolver el dinero, aquí hubo un gallito que se perdió, o realmente el gobierno tomó una buena decisión para la ciudadanía.
Yo iría al génesis. Yo creo que la génesis de esto es que hubo gato por liebre. Que en la discusión parlamentaria se tergiversó el espíritu inicial del proyecto de ley. Porque explicar que el espíritu inicial era en caso de catástrofe, si había que cambiar los medidores, el ejemplo de Coquimbo, podían autorizar porque no se podían llegar y cambiar. Desde ahí partía todo y se fue cambiando y terminó en nada. Sí, el espíritu estaba. Un proyecto presentado transversalmente por diputados Judy, PC, etcétera, que daba cuenta después del terremoto del 2008 que había muchos medidores dañados y que por tanto era injusta para familias damnificadas que además tuviesen que pagar por medidores o empalmes dañados. Y en eso se le atribuía la responsabilidad a la empresa privada de reemplazarlo. Así era el proyecto, en beneficio de la ciudadanía y en casos bien particulares y excepcionales como casos de catástrofe. Pero el problema es que esto llegó al Senado y a algunos agentes se le ocurrió la brillante idea de convencer a algunos senadores de que particularmente era mucho más fácil y más amigable que si en estos casos, o en el caso del cambio de medidor, era más fácil que asumiera la responsabilidad del privado siendo dueño del empalme y siendo dueño del... ¿cómo se llama? Del sistema medidor. Sí, del medidor, siendo dueño del medidor. Entonces, fue tal el absurdo, que terminamos de un proyecto de ley que hablaba de una situación específica a entregarle de manera gratuita la posibilidad de expropiarnos prácticamente los medidores e instalar uno inteligente sin ningún coste asociado para el privado y que todos los costes lo asumiera el usuario. De hecho, es tan absurdo, Sebastián, porque cuando uno entra a este debate con Enel te decía, pero no es una expropiación como tal, porque nosotros no nos quedamos con los medidores viejos. Tú como usuario te quedabas con tu medidor viejo. Entonces, ¿y qué lo voy a poner en el living de mi Pero casa? por eso te digo, era una reflexión tan absurda. ¿Lo voy a ocupar de olla? ¿De qué me sirve? Que uno por donde lo miraba siga cayendo respecto a el cómo, porque esto ya se venía fraguando desde mucho antes de parte de la empresa Enel de cambiar los medidores antiguos hacia medidores inteligentes porque le daba más información respecto al mercado. Porque lo que quieren llegar a hacer, la aspiración yo creo, era llegar a tener información relativamente clara respecto a cuáles son los horarios de alta demanda. Porque estos medidores no te entregan esa información. Entonces después te podrían cobrar incluso por tramo. Y es más, yo entiendo que los tiempos, la tecnología ha llegado al punto de reemplazo de la mano de obra. ¿Me entiendes? Porque los medidores inteligentes también desplazaban mucha mano de obra que abarataba los costos para la gran empresa. Pero era muy raro que si se iban a ahorrar la persona que te iba a cortar la luz, tenía que subir el servicio. Era muy raro que si iba a quedar mucha gente fuera, incluso los que tú llamabas para decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema aquí con un medidor. Aún así, los medidores hubiese un alza en la materia del alza de la cuenta de luz. Entonces, tú ibas viendo detalle, y te das cuenta que el proyecto no tenía ni pies ni cabeza, que los únicos que perdían, como siempre, era la ciudadanía. Que no había ninguna obligación legal, que nunca hubo una obligación legal para cambiar el medidor de uno inteligente desplazando al antiguo, pero que sí en él lo estaba haciendo ya desde el 2018. Sí, nosotros cambiamos de hecho, ya llevaban cerca de 200.000 medidores cambiados. Y es más, cuando uno apretaba un poco decían no, que esto se trataba solamente de ciertas empresas que arrendaban medidores. Mentira, a muchos ciudadanos en particular se le cambió el medidor. Y no se le daba la información de que no eran obligados a cambiarlo. Entonces, era raro el debate, Sebastián. Era raro porque además quienes certificaban también los medidores inteligentes eran empresas asociadas también en él. Entonces, uno iba mirando, incluso yo me tocó revisar el discurso de quien iba a convencer también a la comisión del Senado respecto a esto, y que en un principio te hablaba de que el medidor iba a valer menos de $100. Y el medidor después ahora estaba valorizado en $132. Entonces, ¿por qué? ¿Me entiendes? Hay muchos por qué. Donde el único que ganaba era la empresa privada. Entonces, yo me alegro que el gobierno haya señalado a la ciudadanía que está en su derecho de no aceptar los nuevos medidores, que sí a restituir los dineros que se hubiesen gastado. Pero me llama la atención la coyuntura, en qué situación lo hace. Porque lo hace sobre la base justo en el momento en donde estaba un cuestionamiento abierto y público. Que vamos a ir al tema. Claro, y por eso lo estoy introduciendo. Sí. Hacia el viaje de los hijos de Sebastián Piñera en China. Un cuestionamiento crítico también a la filtración de WhatsApp que habría tenido cierto fiscal y cierto ministro del Interior. Entonces, extraño que justo en esa coyuntura apareciera algo en beneficio de la ciudadanía. Entonces, era como,
miren por aquí y mientras desaparece en el debate público ciertos temas de interés. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno entienda que el Estado está ahí para velar por los intereses de la ciudadanía. Ricardo, pero en esta conversación salió otro factor que siempre, como dice el buen chileno, pasa piola. Y es el Senado. Siempre como que se le echa toda la culpa de los diputados y siempre los cambios así como que la trampa o la última cola de la trampa se pone en el Senado. El tema de los estacionamientos, el cobro del estacionamiento estaba bien redactado desde la Cámara de Diputados, pasó al Senado y cambió todo. Y siempre pasa lo mismo acá, ahora lo mismo con los medidores. No llega el tiempo ya y que se ha planteado, figuras presidenciales lo han planteado, Marco lo planteó de una cámara, o sea, de un congreso unicameral. Sí, yo encuentro que es un absurdo por dos razones. La primera dice relación con que esto de que los diputados tenían una representación menor en términos de densidad territorial que ciertos senadores, es mentira, porque ahora se eligen diputados prácticamente por región, que es un solo distrito de la región. Por tanto, tienen casi el mismo peso, salvedad de que se eligen menos solamente, que hay algunas regiones que eligen 3 senadores y se eligen 5 diputados, pero compiten bajo el mismo cantidad de electorado. Entonces es un absurdo. Dos, respecto a... pasamos comunas como Quinta Normal, distritos de 3 comunas a distritos de 9 comunas. Para que vamos a hablar de distritos de 14 comunas, o sea, también es casi senador también. Por eso digo, entonces esa discusión en varias regiones se diluye completamente de la representatividad. Otro elemento sustantivo dice relación con el presupuesto. No se entiende que los senadores tengan esa cantidad de presupuesto para dirimir prácticamente los mismos proyectos de ley, para hacer como finalmente la última cocina de definición, y que todo lo que define la Cámara de Diputados finalmente en algunos casos es lo mismo porque todo se resuelve en la Cámara del Senado. Entonces, hay varios elementos ahí que dan para pensar que, como otros países que tienen una sola Cámara, que se aumente el número de diputados, que se diluya el Senado, que está cumpliendo prácticamente los mismos roles que la Cámara de Diputados, y que también permitan también reducir el gasto fiscal, porque tienen más beneficios, es mayor remuneración para un senador. 6 millones 7 un diputado, un senador que el otro día estamos leyendo 14 millones y algo. Entonces, son varios elementos que te llevan a decir que incluso en términos prácticos hay proyectos de ley que llevan durmiendo 10 años, Sebastián. Sí. Es un absurdo. Entonces, esto de que pase una cámara y que avance porque haya un presidente de una comisión que empuje, pero luego se encuentra en la otra cámara con un presidente de la misma comisión, pero que no tiene la misma sintonía y no lo pone en tabla, es ridículo. Yo creo que es ridículo. Yo creo que por eficiencia, por temas de gasto fiscal y por representatividad, tomando esas 3 líneas, da para pensar que Chile debería avanzar hacia un Congreso unicameral. Y es más, este mismo tema tú encuentras transversalidad de apoyo, desde DC, PS, PPD, Frente Amplista, gente de derecha que también entiende que no se entiende esta duplicidad de las cámaras, esta duplicidad de roles. Entonces, nada, yo creo que falta coraje de los presidentes en empujar esto, y falta quizás también que la ciudadanía decida. Por ejemplo, cuando hablábamos de Asamblea Constituyente, uno de los temas también era replantearnos un Congreso unicameral. ¿Sí? Por lo menos parte de los que estábamos empujando el tema de la Asamblea Constituyente lo poníamos como un elemento dentro de la misma tabla. Entonces, yo creo que hay harto que hacer, Sebastián. Incluso, y aquí te cierro, la iniciativa parlamentaria. No puede ser que solamente el presidente tenga la iniciativa parlamentaria y que el Senado y la Cámara de Diputados sean un buzón y que sea muy difícil que transite el proyecto porque el presidente le pone la urgencia y los pone en tabla. Te cuento algo. Nos vamos a los comerciales, el corte. Los comerciales de este canal son los mismos emprendedores de la comuna. Son los mismos comerciales de emprendedores que nosotros vamos auspiciando, restaurantes, gente que hace distintos tipos de servicios, y los ponemos en nuestro programa. ¿A qué costo? 0. O sea, viene acá, nos cuenta, nosotros le armamos ahí una pantallita y van saliendo los comerciales. Mira cómo se ríen. Siempre que digo esta parte, costo 0, los productores, los editores se ríen y me hacen así, felicitaciones, Seba. Así que nos vamos a ir a comerciales y volvemos con más temas en Ciudadanos al Poder. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía peruana en Tsunami Restaurant, ubicado en Nueva Extremadura 4402, con esquina General Breyer en la comuna de Quinta Normal. Deleítese con los más deliciosos platos y tragos preparados por sus propios dueños.
Contamos con salones ambientados para sus eventos corporativos o sociales. Lleve el sabor de nuestra tierra a su hogar. Aproveche nuestro servicio de colaciones para llevar. Tsunami Restaurant, el lugar ideal para compartir con familia y amigos. Un espacio cálido y acogedor. Tsunami Restaurant, los sabores del Perú en un solo lugar. Hola, soy Nicole Monzón y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar a mirar todos los días miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal. nuestro programa, que es una hora de conversación donde vamos a desmenuzar el feminismo, desmitificarlo, vamos a hablar de Patriarcado. machismo, Identidad de género. ya saben, todos los miércoles A las 20-30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Yo soy Femi Yo soy Nazi. y juntas somos Feminazis a mucha honra. Chao, chao, nos vemos. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monks, let's a funk flow. Someone's talking junk, yo, I'll bust them in the eye. And then Hola amigos, soy Berta Durán y los quiero dejar invitados para este viernes y todos los viernes a las 11 de la mañana en el programa Bienestar en Luz Violeta, donde hablaremos de temas esotéricos, espirituales y transpersonales, terapias complementarias. Los quiero dejar invitados para que nos conecte a través del canal El Vecino Normal este viernes y todos los viernes a las 11 de la mañana. Namaste. Amigos del Vecino Normal, quiero invitarlos para este sábado y todos los sábados a las 19 horas para que nos juntemos en el programa La Música de tu Vida, donde vamos a conversar, donde vamos a ver la música que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Si tú quieres participar, si tú quieres mostrar tu música, te invito a que te acerques a las redes sociales de El Vecino Normal. No lo olvides, todos los sábados a las 19 horas. Hola a todos, soy David Blanco y los quiero invitar a participar todos los jueves del programa Ciudadanos al Poder. Queremos que usted participe en el debate y veremos con distintas personas, personalidades del mundo político y social sobre la contingencia nacional. Los esperamos todos los jueves por las pantallas de El Vecino Normal. ¿Volvemos al aire? Sí, estamos entre mirando los comerciales y conversando. Bueno, estos son los comerciales que salen, que son de la comuna y los distintos programas que tenemos acá, 8 programas y seguimos sumando. Así que el próximo mes tenemos un cambio cualitativo, Ricardo, y vamos a tener un estudio nuevo. Te vamos a invitar el próximo mes para que quedes fascinado. Mira que bien, ¿eh? Después del programa 23, el 24, entonces va a ser el 24 va a ser ya con otra tecnología. Estamos ahí, a puertas. Oye, Ricardo, hablando de tecnología, mira qué buena introducción. ¿Sí? ¿No he pensado en hacerte una empresa 2 meses? 2 meses. 3 meses. El presidente parece que el estándar para ir a conversar con los chinos deberían ponérselo ahí como meta. Eso vamos a hacer, porque una de las cosas que causó, pero tremenda polémica, fue el viaje del presidente a China. Que podemos entender que un presidente vaya a China, es algo normal, que va a un socio comercial, pero este viaje, en toda su concepción, malo. Partió mal porque no lleva al presidente de Corfo, no lleva a Corfo, que es quien más le ven a su primer comprador, que es China, y termina llevando a la familia, a los hijos. No lleva al ministro de Ciencia y Tecnología, pero sí lleva a los hijos que tiene una empresa de tecnología. Entonces era todo mal, todo mal. Después las explicaciones también fueron mal, porque es que nosotros también somos familia y queremos estar juntos, o sea,
O sea, casi como un derecho laboral. O sea, sí, créanme que las mamitas que trabajan en los supermercados también quieren llevar a sus hijos para estar con ellos. Y todos queremos estar con nuestro hijo. Entonces, yo creo que partió todo mal. ¿Cuál es tu análisis de todo esto? Mira, la verdad, Sebastián, yo debo decir que pequé inocente. Porque yo de verdad pensé, cuando vi la foto de los hijos de Sebastián Piñera, yo lo primero que apunté fue a que ellos iban en representación de Odisea, que es la empresa que reemplazó a Bancar y que maneja el gran patrimonio de la familia Piñera Morel. Yo dije, inocentemente, están ahí. Jamás pensé que además se habían anticipado de tal manera que habían construido una empresa en 2 meses con una marca que además existía en Estados Unidos, que se llama Similar, que se dedica a la robótica y a la nueva tecnología, y que sobre esa empresa, que ni siquiera si uno se mete a la página web están dando, que con esa empresa se habían ido para allá. Yo, verdad, por eso te digo, pequé inocente, pensé que se habían quedado solamente en ese rubro familiar, en esa figura, pero no pensé nunca que habían innovado y que habían llevado a crear una empresa de ese tipo. Mira, yo la verdad que hay varios absurdos aquí, Sebastián. Uno, cuando viajan las comitivas presidenciales para abrirle mercado a Chile y para que llegue beneficio de alguna manera a la ciudadanía, al país. Que dice ya sea por acuerdo estratégico en materia comercial, ya sea de acuerdo en materia de innovación, ciencia y tecnología, de cooperación, etcétera. Pero siempre en beneficio de un colectivo, de un país. Y por eso viajan los empresarios también. Porque ahí se ponen por delante a los empresarios para que hagan nexos, para que puedan entrar al mercado, etcétera. Porque eso deriva en trabajo, etcétera. Sí. Pero no se entiende, Sebastián, en ningún caso, que uno, la ministra, vocera de gobierno, crea que el país es una manga, y perdónenme la expresión, porque de verdad yo lo entendí así, que somos todos tontos. Decirle al país que los niños fueron porque necesitaban pasar tiempo con sus papás es realmente una respuesta brutal. Es decirle a todo el país que realmente que creen que no entendemos nada. ¿Entiendes? Cuando el conflicto de intereses era evidente, Sebastián, evidente. Eso, 1, 2, el privilegio, Sebastián. ¿Cuántos empresarios aquí, pyme, pequeño empresario, micropyme, tienen la posibilidad de ir a sentarse con gigantes de tecnología o con gigantes de su rubro después de haber creado su empresa en 2 meses, Sebastián? El micropyme y el pyme sabe el esfuerzo que hay detrás de su empresa, sabe lo que cuesta instalarse, sabe lo que cuesta ganarse los primeros proyectos, sabe lo que cuesta endeudarse, Sebastián. Entonces, que ante esa realidad de esfuerzo, porque esto no es contra el emprendimiento. No, nadie está en contra del emprendimiento. Para que quede claro. Motor. Es un castigo que se le da siempre a la izquierda en creer que está en contra del emprendimiento. No, nosotros no estamos en contra del emprendimiento. Para que quede clarísimo que esto no es un cuestionamiento crítico al emprendimiento. Y bien que los hijos del presidente Sebastián tengan empresa y creen nuevas empresas. Pero no es justo, Sebastián, que ellos hayan estado en esa mesa por sobre otros solamente por el hecho de ser los hijos del presidente. Porque es la única variable que hace la diferencia. Sí, eso no es justo, Sebastián. No es justo. Uno de los ítems que se da decía, bueno, si tanto es la preocupación, bueno, ellos se pagaron sus gastos. Y yo, la primera pregunta que hice, bueno, ¿desde cuándo la FACH vende pasaje aéreo? Porque llegaron en avión presidencial, llegaron en avión institucional. Disculpen, los intérpretes también los pagaron ellos, porque son los intérpretes de gobierno, o también hablan chino, o sea, esto estaba mal. Pero que por eso te digo, Sebastián, es el absurdo comunicacional que trató de instalar la moneda. Perdóneme, ministra Cecilia Pérez, por favor, este país no es tonto, habría que haber asumido el error. Yo le reconozco a ciertos voceros, lo único que le reconozco, por ejemplo, a José Antonio Caz en su última entrevista, es haber dicho que esto fue un error comunicacional grave de la moneda, gravísimo. Haberlo dicho con todas sus letras, pero empezar a enredarse y decirle a la ciudadanía que esto es un tema familiar, mentira, Sebastián, mentira. Ahora, que iban de paseo, mentira, si estaban sentados en foros donde estaban los máximos exponentes en materia de tecnología e innovación. Fueron 2 oyentes, la explicación que se les dio. Y hay un tema, no va Corfo, no va Codelco, y va Luxi, no va la Codelco, que es estatal, y va Luxi, la minera más grande privada. También una mala señal. Pero es que la señal la estaba dando el gobierno hace mucho rato. ¿Y qué te dice el mundo del empresariado? Si el empresariado está contento con Sebastián Piñera. Lo dijo Luxi. Estoy tranquilo, estoy cómodo con este gobierno. Sebastián, si uno mira toda la agenda, la promesa de vienen tiempos mejores, llegaron. ¿Pero para quiénes llegaron? Para el gran empresariado,
para la familia de Sebastián Piñera, pero preguntémosle a la ciudadanía de pie, a los que están aquí afuera, caminando aquí por Quinta Normal. ¿Cómo está su empleo? ¿Cómo está su salario? ¿Cómo está su cuenta de luz a final de mes? ¿Cómo está la pensión de aquí, los que viven cerca? Porque esto es una comuna donde vive mucho adulto mayor. Sí. Se ha mejorado $1, Sebastián. Entonces, no, Sebastián, aquí hay un relato, se construyó una promesa que ya lleva 1 año y tú si la sigues analizando, no tiene por dónde materializarse. La expectativa de crecimiento no cambia, la expectativa de desempleo no cambia, aumenta. Ojo que también se da explicación cuando se dan los índices del trabajo, de empleo, siempre se oye que hay también un contexto internacional, hay una recesión, los países dejaron de producir lo que estaban produciendo, nuestros compradores, y no, se les da toda la culpa de una mala gestión interna. Y hoy día están sufriendo las mismas carencias y ya no hay que hacer, o sea, se está dando palos de ahogado, hay un tremendo error que nadie lo puede tampoco evidenciado. Ojo ahí. Sí, pero es que Sebastián, los países cuando ven que la economía por factores internacionales no avanza, el Estado también cumple un rol. Y con los fondos que tiene el Estado de Chile afuera, podría empujar fácilmente. Que perfectamente meter fondos en materia de infraestructura, empujar, porque también hay demandas que no están cumplidas. Ojo, la presidenta de Chile, en tiempo de recesión, ella hizo mucho gasto público. Entonces, por eso te digo, Sebastián, es mentira que no se pueda. Países como Brasil lo hicieron. Entonces, no, si aquí hay un temor, y aquí entramos quizás en un tema más profundo del rol del Estado. ¿Me entiendes? Aquí hay varios que les gusta un Estado chiquitito, que solamente pase la plata y que el privado sea el que ejerce la función o el rol público respecto a esa función. ¿Me entiendes? Que a problema público, solución privada. Mira claro. qué lindo suena. Sí. Y tan lindo suena, y tan lindo suena que lo tenéis desde cárceles, porque están todas subsidiadas, carretera, subsidiada, transporte, subsidiado, salud, subsidiada. Entonces, les gusta el Estado chiquitito, Sebastián, que no cumpla rol, que cumpla solamente por pagar. Y te dicen, no, Sebastián, tú como Estado, ¿sabéis qué? No lo haces bien. No lo hacen bien, ese es el discurso. No lo hacen bien. Eres lento. ¿Me entiendes? Y te dicen, no, que lo haga el privado, yo lo hago mejor y con tu plata. Pero que nos digan la gente de las cárceles, cómo están atiborradas de presos, cómo está el indicador de hacinamiento. Que nos digan que si están haciéndolo bien los privados. Que nos digan en materia de salud cómo está la situación actual con el modelo que tenemos. Que nos digan los privados en materia de pensiones cómo lo estamos haciendo, Sebastián. Entonces, yo creo que esa mirada de que hay temas donde no tiene que meterse el Estado es absurda. Ni los más conservadores, ni los más ultra en España, ni en Inglaterra se meten con la salud como derecho social garantizado. No se meten. No se meten tampoco en países neoliberales y profundamente capitalistas como Estados Unidos con la educación pública. No existe, Sebastián. Ahora, esto yo creo que, se llegó a Chile, se trataron de dar las explicaciones, que yo creo que también influyó, que vamos a entrar al último tema que nos queda, que es la crisis venezolana, pero como que se trató de mirar muy por encima también, como que ya no es para tanto, si se pagaron sus cosas, y como que ya sin importa que haya ido. Ahí también hay otro error, como que la terminaron de matar. Sí, es que comunicacionalmente, yo insisto, es un problema también de fondo, Sebastián, porque el problema también es que los medios no son actores neutrales. Ahí hay otro tema. Es un temazo. Solo el vecino normal, hay que decirlo. ¿Me entiendes? Los grandes medios y las corporaciones que están detrás de ellos no son actores neutrales. Tienen su agenda, marcan sus pautas, vetan ciertos discursos, invisibilizan, generan conflictos, le dan visibilidad solamente a las tensiones y no a la propuesta. Entonces, Sebastián, es fácil para un gobierno que está en sintonía con ciertos medios de comunicación cambiar y mover la agenda pública, la agenda de la discusión. Es fácil, se le hace muy fácil. Entonces, ese es el problema también cuando no existe una oposición que está ahí, marcando la pauta, marcando temas. Yo felicito a los partidos que fueron a llevar este tema a Contraloría, a nuestro senador Alejandro Navarro, que estuvo ahí, junto a la bancada del PC. Pero si no existe una acción coordinada, si no se le va marcando la pauta a los abusos, a lo que está haciendo... ¿Y qué quedó eso de pedir explicación a la Contraloría? Sí, se llevó a Contraloría para pedir explicaciones de cuál fue la función de los hijos de Sebastián Piñera allá. Porque yo te insisto, aquí hay plata pública, Sebastián. O sea, un viaje a un presidente y una gira presidencial es plata pública. ¿Me entiendes? Hay un sentido para la gira y bienvenido sea
La apertura comercial, si va en el sentido de aumentar el empleo, si va en el sentido de que se generen nuevas oportunidades laborales, ¿me entiendes? Sí. Pero no en el sentido del abuso, el aprovechamiento y que sea esa posición desigual la que sea garantía para entrar a nuevos mercados y adquirir más dinero. Entonces, no, tiene que ser en torno al bien colectivo y ojalá que contrario se manifieste. Oye, último tema del día de hoy, que es el tema de que se tomaba la agenda en la semana, que lo tomó de mala palabra, lo tomó de golpe, es todo este tema que está pasando con Venezuela. Esto del llamado del presidente Guaidó, del encargado, como no sé, ahí estoy medio enredado, que saliera a protestar, de no salir a protestar. Cuéntame, ¿cuál es tu visión de esto? Mira, mi visión parte primero de que tenemos una democracia que está en problemas, que efectivamente hay una tensión porque hay una sociedad sobreideologizada, pero también esa sobreideologización tiene que ver porque es una sociedad que fue consciente de sus derechos, que hubo un proyecto político que logró convencerla respecto a una mirada de país, una mirada de sociedad. Porque si uno mira la última elección, y no solamente este proceso, sino todas las elecciones anteriores, la mayoría de las elecciones tenía un nivel de participación sobre el 70%, Sebastián, fiscalizada por organismos internacionales. Entonces es un proceso que se ha ido validando a través del tiempo. Y sus problemas hoy día, que yo comparto, que están en materia de economía, que están en abastecimiento, su problema no solamente está en una buena o mala gestión. Su problema está que hay un bloqueo económico con un actor que está decidido a hacerle la vida imposible a ese gobierno, que es el gobierno de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y que ha sido abiertamente, pero abiertamente declarado su intención de apropiarse de las petroleras de Venezuela. El gran problema de Venezuela, Sebastián, no es Maduro, no era Chávez. El gran problema de Venezuela es la riqueza de su tierra, que es rica en diamantes, que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo. El problema de Venezuela es Petrobras. Ese es, no, Petrobras, no, esa brasilera. Esa brasilera. Esa el tema petrolero allá. Entonces, mientras eso exista, mientras esa cantidad de dinero esté ahí, es muy difícil que actores que construyen su dinamismo económico sobre la base del abuso del petróleo no miren a Venezuela de manera estratégica. Entonces, lamentablemente Venezuela va a estar siempre con estas situaciones de conflicto porque tiene un enemigo declarado, porque lo han dicho, que si uno revisa entrevistas de Trump o de los que están cerca de Pompeo, te dicen de Mike que el gran error con los libios y con los otros procesos es que ellos no lograron mejores condiciones petroleras para sus empresas. Entonces el dilema está ahí, Sebastián. Si fuera el problema de la democracia, ¿por qué no existe este mismo problema con los que secuestran mujeres en África? ¿Por qué no existe este mismo problema en otros países del mundo donde todavía se condena a muerte a homosexuales, a lesbianas, el adulterio? ¿O por qué, por ejemplo, no esté Haití en la región? Sí, porque el tema, si el problema es tan fuerte lo económico, ¿por qué no es más tipo en Argentina, que hay un tremendo problema también hoy día? Entonces, ¿dónde tú crees que va a terminar todo esto? Yo creo que esto ya está terminado, Sebastián. Yo creo que cuando digo terminado, esta disputa que está instalando el diputado Guaidó, yo creo que él ya perdió la disputa política desde el momento que incluso los medios más de derecha en el mundo señalaron que su acción esta semana fue un golpe. Porque muchos de los que hablaban de que esta era una acción libertaria llegaron a entender que una acción de llamar a la sublevación de las fuerzas militares, llamar a la gente a la calle, era una intentona de golpe. Hoy yo entiendo que hay una democracia en problemas, Sebastián, pero para la democracia tiene sus propios mecanismos de solución de conflictos. Y nadie me puede decir a mí que la solución para Venezuela es una invasión norteamericana. No, nadie. Nadie puede decir que la solución a un conflicto de este tipo es que entren extranjeros y que bajo esa lógica militar se intervenga un gobierno. Nosotros estamos por el diálogo, que exista diálogo con la oposición, que existan elecciones transparentes como han existido, que la oposición compita como también se la jugaron otros actores como Zapatero, invitando a la oposición que se hiciera parte, porque las mismas condiciones que llevaron a Guaidó a ser electo eran también las condiciones que existían para competir a elecciones presidenciales. Entonces no se puede entender que sea legítimo un Congreso que fue electo bajo un régimen, entendiendo como un tipo de gobierno, y que la presidencial no sea legítima.
Y que la presidencial es una dictadura, pero que en el Congreso hay una democracia porque ganó la oposición. ¿Entiendes? Entonces eso, para mí, la única manera de que se resuelve es con democracia, es con más diálogo y terminando de manera definitiva con las imposiciones que está instalando el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Te hago una consulta. Te saco de Venezuela, te hago viajar a Chile y te hago viajar a el PRO. ¿Cuál es la apuesta del PRO para estas municipales, que lo próximo electoral que le viene? Mira, yo lo conversábamos en el primer panel. Yo creo que el primer desafío que tienen las fuerzas progresistas y la nuestra en particular es convencer al resto que la unidad es necesaria. Es necesaria la discusión en torno a un programa común y son necesarias las primarias como mecanismo de resolución de conflictos. Es el primer desafío, primero y fundamental. Porque sin eso es muy difícil que logremos un proyecto transformador en alguna comuna y a nivel regional. Es muy difícil. 2, yo creo que el desafío de los progresistas también es crecer. Es decir, que logremos instalar nuestro liderazgo, para lo cual muchos se han preparado muchos años, y que logren convencer a la ciudadanía que efectivamente tenemos un proyecto político serio, participativo, que está muy vinculado a los ciudadanos, y que estamos preparados para hacernos cargo de un gobierno local y también para representarnos en materia de fiscalización como concejales. Yo creo que ese desafío es algo para lo cual nos venimos preparando hace mucho tiempo, que muchos compañeros han demostrado durante muchas elecciones que están capacitados para dar esa discusión y para estar en esa instancia de toma de decisión. Pero ahora es el momento, no ahora, cuando llegue el momento, en realidad cuando empiece el proceso de la campaña, de convencer, de estar ahí nuevamente, de demostrar que somos un partido que no se rinde, que no nos hemos rendido nunca, que hemos mantenido firmes nuestras convicciones, que mientras no se materialicen ciertas transformaciones a nivel comunal y a nivel nacional, nosotros no vamos a dejar de existir y vamos a seguir luchando. Y que por tanto el espacio de las municipales nosotros lo entendemos como un espacio de transformación y de disputa. Que se ha demostrado que una buena gestión municipal sí incide de manera directa en la realidad de la ciudadanía. Que sí le genera beneficio inmediato. Que no era un actor más, que no era un actor irrelevante. O sea, bueno, lo municipal es lo más inmediato de la ciudadanía. Absolutamente. Porque el semáforo que te funciona afuera de tu casa, el colegio donde mandas a tus niños, o sea, las veredas afuera de tu casa, que tengáis con tierra, todas esas cosas influyen en la calidad de vida inmediata de la ciudadanía. Sí, por eso te digo, Sebastián, o sea, yo creo que el Partido Progresista ha hecho bien durante todos estos años en poner las ideas por delante y decir, yo vengo a postularme y a conquistar tu confianza porque tengo esta idea fuerza. Por tanto, no creo que el problema nuestro hoy día vaya a pasar por las ideas, porque creo que tenemos clarísimo el modelo de gestión de gobierno que nos gustaría hacer en un gobierno local. Yo creo que el desafío como parte del campo de la política es lograr convencer a una ciudadanía desafectada, es decir, que no cree en la política como un elemento de transformación, menos en el voto como un acto también trascendental para lo que implica los órganos de representación popular, que se convenzan que es importante, que logramos convencerlo de que hay un proyecto político, social, que le va a generar beneficio. Que si nosotros estamos aquí discutiendo en torno a un programa para oír, no es por solamente obsesión nuestra, sino porque detrás nuestro vemos a nuestros padres, vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestros vecinos, vemos a nuestros amigos, vemos a nuestros adultos mayores, que son expresiones de un Chile que sí puede cambiar, que nosotros creemos que hay un camino diferente que se puede cursar. Y que para eso queremos convencerlo, que creemos que es posible transitar hacia ciertos modelos de gestión diferentes y que estamos preparados para hacerlo. Y que creemos en una nueva gestión pública, que es más ciudadana, más participativa y con mucha escucha, pero hay que salir a conquistarse. Sí, la ciudadanía con mucha y con justa razón cree que la política no es un espacio transformador. Pero yo le pregunto a la ciudadanía que nos está viendo, si no fuese un espacio transformador, ¿por qué gran parte del empresariado financia tanto político? ¿Por qué hay tanto lobista empresarial que se mete en la discusión política en el Congreso? ¿Por qué terminamos con empresas reafirmando monopolios en vez de diluirlo? Redactando leyes. ¿Por qué incluso cuando hablamos de transformar la salud, a muchos les cuesta tanto decir que no puede haber un negocio integral, una integración vertical entre los que nos ofertan el seguro y los que son dueños de las clínicas, Sebastián? ¿Por qué? Pero ¿por qué a la ciudadanía le dicen no, pero es que votar no da lo mismo, no participen, si toda la clase política igual? No, Sebastián. Hay actores que saben perfectamente que no da lo mismo y que cuidan de manera minuciosa sus intereses particulares. ¿Entiendes? Pero el problema está también en nosotros, que tenemos que saber materializar
y convencer de que existe un proyecto vinculado a los intereses ciudadanos. Ricardo, tenemos que irnos. Agradecido, es tu primera vez. Sí, acá en el muchas panel. gracias. Así que bueno, te vamos a seguir invitando ya con otra infraestructura que vamos a tener acá. Así que bueno, nos vamos del capítulo número 23, Chan, 23 de Ciudadanos al Poder. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós a todos. Muy buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos.